Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os contaremos más novedades de iOS 18.4 que hemos conocido en estos últimos días. También os hablaremos de la nueva extensión de ChatGPT para Safari y los primeros benchmark filtrados del MacBook Air con chip M4 que sugieren su inminente lanzamiento. Repasaremos la última filtración sobre el AirTag 2 y sus posibles mejoras, así como las últimas filtraciones sobre el iPhone 17R y su nueva tecnología de conectividad. Por último, veremos los rumores del iPhone 17 con su nuevo chip Wi-Fi y rediseño de cámaras, además de los ambiciosos planes de Apple para 2026 que incluyen un iPhone plegable y otro misterioso diseño. Antes de comenzar, si te gusta el mundo Apple, en La Manzana Mordida Plus tienes todo lo que necesitas. Más de 300 episodios de nuestro podcast semanal, cada viernes tenemos un nuevo episodio, cursos completísimos con vídeos sobre Final Cut, Notion, Perplexity, fotografía y vídeo con iPhone y mucho más para que puedas sacarle el máximo partido a tus dispositivos. Formarás parte de una comunidad privada en Telegram donde resolvemos dudas, compartimos trucos y descubrimos apps nuevas juntos. Y lo mejor, cada mes hacemos regalos increíbles. En pocas semanas regalaremos un iPhone 16e. Todo esto por menos de lo que cuesta un café al día, así que si quieres disfrutar de todo este contenido exclusivo, entra ya en lamanzanamordida.com y suscríbete. Y vamos a empezar hablando de iOS 18.4 porque además de los vídeos que venimos subiendo y publicando en el canal durante estos días, vamos conociendo nueva información relacionada con esta actualización. Y vamos a empezar hablando de la función de Visual Intelligence, función que, como bien sabéis, permite que utilizando la cámara del dispositivo, ésta sea capaz de identificar objetos y hacer preguntas a ChatGPT, por ejemplo. Pues esta función que inicialmente se pensaba que iba a ser exclusiva de los iPhone 16 por el nuevo botón de control de cámara, Apple ya ha confirmado a la prensa que también llegará al iPhone 15 Pro en una futura actualización, previsiblemente esta versión de iOS 18.4. Se va a poder activar tanto desde el botón de acción como con un nuevo acceso en el centro de control. Y esto viene provocado por el lanzamiento del iPhone 16e porque, como bien sabéis, tendrá soporte para Apple Intelligence y en su presentación anunciaron que tendría acceso a la función de Visual Intelligence, lo cual era un poco extraño si era una función exclusiva del botón de control de cámara, el cual no está presente en el iPhone 16e, pero ya con esta decisión queda la duda resuelta. También vamos conociendo más detalles en el código de la beta y es que iOS 18.4 en su código cuenta con referencias a Google Gemini, ya sabéis, la IA de Google, que lo que viene a sugerir es que Apple pronto permitirá elegir entre ChatGPT, como hasta ahora, y este Gemini, que vendría a ser como una alternativa para aquellos que no quieran que Siri se conecte a ChatGPT. Lo que pasa es que el hecho de que esté en el código de esta beta no quiere decir que lo vayamos a ver directamente con iOS 18.4, pero sí que al menos Apple ya está preparando el terreno. Y por último, con respecto a iOS 18.4, también ya vamos conociendo que por fin ya se ha activado el soporte para poder controlar aspiradoras desde la aplicación de casa. Además, estas aspiradoras se podrán incluso configurar con automatizaciones y se podrán controlar también con la voz utilizando Siri. El primer modelo compatible de momento es el SwitchBot S10, pero ya se sabe que más marcas van a añadir soporte en el futuro. Con esta integración lo que vamos a poder hacer es ordenar a la aspiradora que empiece a limpiar, que vuelva a su base o que cambie entre modos de limpieza, aunque ya para configuraciones más avanzadas, habría que seguir utilizando la aplicación del propio fabricante. Cambiamos de tercio y vamos a hablar ahora de ChatGPT, porque hace un momento hablaba de, esa compatibilidad que podría haber con Google Gemini y como alternativa a ChatGPT. Pues bien, OpenAI sigue tratando bien a Apple y ha lanzado recientemente una actualización de su aplicación de ChatGPT para iPhone que permite poder utilizar una extensión en Safari para que, cuando hagamos una búsqueda con el navegador de Apple, se utilice como motor predeterminado ChatGPT y no Google. Para activarlo, como digo, simplemente hay que actualizar la app y habilitar la extensión en los ajustes de Safari. Una vez activada, todas las búsquedas que hagamos desde la barra de Safari se redirigirán a ChatGPT Search en lugar de Google como motor de búsqueda predeterminado. Así que a falta de una opción oficial tenemos este truco con forma de extensión para que podamos utilizar la búsqueda de ChatGPT y no la de Google.
Bueno, vamos a empezar a hablar ya de filtraciones porque, bueno, han aparecido en las últimas horas unos benchmark de la GPU del supuesto MacBook Air con chip M4, que además está identificado como Mac 16.12. El dispositivo que se ha filtrado en esta tabla Geekbench concretamente cuenta con un procesador de 10 núcleos con 24 GB de RAM y estaba ejecutando una versión especial de macOS Sequoia 15.2. La puntuación metal concretamente fue de 55.516 puntos, que es una puntuación similar a la del iPad Pro M4 y aproximadamente un 15% superior a la del MacBook Air M3, que bueno, rondaba entre los 48.000 y 49.000 puntos. Y el hecho de que el rendimiento sea similar entre el MacBook Air y el iPad Pro M4 es totalmente lógico, ya que ambos carecen de ventiladores para la gestión térmica. Eso sí, sigue por debajo del rendimiento del M4 en el MacBook Pro, que ronda los 57.000 puntos precisamente gracias a su sistema de refrigeración. Y ahora la gran pregunta es ¿cuándo veremos este Mac? Si ya se está empezando a filtrar en tablas de Geekbench, ¿no? Bueno, pues a ver, según Mark Gurman, Apple está preparando a sus equipos de marketing, de ventas y retail para un lanzamiento en marzo de estos nuevos MacBook Air de 13 y 15 pulgadas, así que en poquitas semanas. También os anticipo que no esperéis una gran revolución, simplemente se espera que haya una actualización del chip y poquito más, así que previsiblemente el anuncio será por nota de prensa. Vamos con otra filtración, en este caso de los AirTag, porque como bien sabéis, ya os venimos hablando de que los AirTag se van a actualizar este año, vamos a tener la segunda generación de este producto, y ojo porque el filtrador Kosutami ha dado más datos sobre la fecha concreta. Según este, se lanzarán entre mayo o junio de este año. Una información que concuerda con reportes previos de Mark Gurman que indicaban un lanzamiento en primavera. En cuanto a las mejoras que se esperan, si no habéis seguido nuestros vídeos, lo resumo rápidamente. Se espera que tengan mayor alcance gracias a un nuevo chip inalámbrico más moderno. También mejoras en la privacidad, evitando pues que, por ejemplo, se pueda extraer el altavoz, ¿no? O al menos dificultándolo para, bueno, ya sabéis, el uso indebido de esta tecnología. Y luego también un nuevo chip de conectividad que en teoría mejorará el rendimiento y también la precisión a la hora de ubicar el AirTag con la aplicación de buscar. También en una publicación aparte, Kosutami habló sobre la inminente llegada de otros dispositivos, uno para el hogar, que entiendo que posiblemente sea ese HomePad del que venimos hablando, y los AirPods Pro 3 que, bueno, también hicimos un vídeo hace no mucho donde os dimos todos los detalles y todo lo que se espera de estos. Con respecto al HomePad, por llamarlo de alguna forma, este en principio podría ser presentado en primavera, coincidiendo con iOS 18.5, que será la versión en la que previsiblemente Apple dote a Siri de más capacidades, que al final pues va a ser el núcleo de este nuevo producto. Y en cuanto a los AirPods Pro, bueno, estos se esperan ya más para septiembre. Y ahora vamos a hablar del iPhone 17 Air, pero antes hay que poner un poquito de contexto. Como bien sabéis, el iPhone 16e que se presentó hace una semana tiene la mejor batería jamás vista en un iPhone de 6,1 pulgadas, alcanzando hasta 26 horas de reproducción de vídeos según las especificaciones que compartió Apple. Esto es un gran salto frente a las 22 horas del iPhone 16 estándar. A ver, ¿por qué os digo esto? Bueno, pues porque al parecer la clave está en el nuevo módem, el C1, que es el primer módem diseñado por Apple, que es más eficiente que los modelos de Qualcomm que se usan en todos los iPhone de hasta ahora. Bueno, pues Ming-Chi Kuo ha confirmado que este módem también estará en el iPhone 17 Air, lo cual significará que va a mejorar también de forma considerable la autonomía de este modelo. Además de este módem, ya sabéis que el iPhone 17 Air tendrá un tamaño de pantalla mayor que el del iPhone 16e. Se espera que ronde pues, las 6,6 o 6,7 pulgadas, lo que permitirá también incluir una batería más grande a pesar de tener un diseño ultra fino. Por tanto, en su conjunto, todo apunta a que el iPhone 17 Air podría sorprender con una gran autonomía, incluso siendo un modelo tan ligero y tan delgado. Así que, bueno, los que teníamos ahí un poco la preocupación de que al final pues esa ligereza pueda suponer un importante sacrificio en la duración al final del día, ojo, porque este módem C1 podría cambiar las reglas.
Y bueno, continuamos hablando de los iPhone 16. Y es que también, gracias a una información compartida por el analista Ming-Chi Kuo, sabemos que los modelos del iPhone 17, todos, van a incluir un nuevo chip Wi-Fi. Este chip estará diseñado por Apple y aunque, bueno, no ha especificado la versión de Wi-Fi, se espera que sea compatible con Wi-Fi 7, que, bueno, si no lo sabéis, permite alcanzar velocidades de hasta 40 gigabits por segundo. Ojo, porque esto es noticia principalmente porque inicialmente solo se pensaba que los modelos Pro llevarían Wi-Fi 7, así que si esto se confirma, todos los modelos de la gama equiparían esta tecnología. De todos modos, hay que tener en cuenta una cosa, no hay que confundir este chip Wi-Fi con el módem C1. Son cosas aparte. El objetivo a largo plazo de Apple sí es crear una solución inalámbrica más eficiente energéticamente que permita combinar ambos en un solo chip, pero de momento irán por separado. De todos modos, para no desviarnos tampoco del iPhone 17, esta semana se han filtrado renders CAD mostrando diseños completamente nuevos para las cámaras de la serie iPhone 17. Ya la semana pasada os anticipé que el iPhone 17 Pro y Pro Max iba a abandonar ese módulo cuadrado por una barra de cámara de aluminio que abarca todo el ancho del dispositivo, y estos diseños CAD no hacen más que reforzar esa información. También el iPhone 17 Air va a tener este diseño similar de barra horizontal, pero en este caso con una sola lente, y solo los iPhone 17 estándar mantendrían el diseño de cámara actual similar al que hemos tenido en los iPhone 16. También os conté la semana pasada que los iPhone 17, 17 Pro y 17 Pro Max tendrían marcos de aluminio, dejando el titanio atrás, mientras que el iPhone 17 Air sí que tendría titanio en los marcos, quizás con una mezcla ahí un poquito con otro material. Por último, no sé si os fijáis que en los diseños CAD, los modelos Pro tienen como una región como coloreada de rojo en la parte trasera, debajo del módulo de cámaras. Bueno, esto es porque se habla de la posible inclusión de soporte para carga inalámbrica inversa en estos modelos. Apple, al parecer, la está probando desde hace un tiempo de forma interna y habrá que ver si luego de cara a la versión final, bueno, pues es una característica más que se ofrece con estos modelos o prefieren dejarla para más adelante, porque esto de la carga inalámbrica inversa ya se viene rumoreando desde hace tiempo, pero no llegó a materializarse en nada, así que bueno, veremos si se cumple esta vez. Y como no, me tengo que hacer eco en este vídeo del informe de Mark Gurman que publicó a principios de semana, donde, bueno, habla un poquito sobre la hoja de ruta de Apple con respecto a los iPhone 17, pero ojo también con respecto a 2016. Con respecto al iPhone 17, explica que el enfoque que va a tomar Apple para la presentación de los iPhone 17 Pro está sobre todo dirigido para la comunidad de bloggers y creadores de contenido. Es decir, en vez de enfocarse tanto en las virtudes de la cámara del iPhone para fotografía, se van a enfocar sobre todo en las virtudes de la cámara del iPhone para la grabación de vídeo, con el objetivo de que, bueno, pues creadores como yo o bloggers que podáis conocer y ver cada día, dejen sus cámaras tradicionales y usen el iPhone para más cosas de su trabajo. En fin, veremos cómo es este enfoque, veremos si hay alguna tecnología nueva que, bueno, motive a que podamos dar ese salto, pero bueno, en cualquier caso sí que ya vamos conociendo detalles sobre las cámaras de estos modelos, más allá de este rediseño en el módulo, que, bueno, entiendo que no será casualidad, algo esconderá. Se espera que estos modelos Pro tengan 3 cámaras traseras de 48 megapíxeles, es decir, la teleobjetivo, que es la que todavía no es de 48, daría el salto a los 48 megapíxeles. Y ojo, porque esto con respecto al iPhone 17, pero 2026 apunta a ser un año espectacular. Sé que no os gusta que empiece a hablar del 2026 cuando todavía no tenemos ni el iPhone del 2025, pero bueno, al final es información y tengo que darla, ¿no? Según esta publicación de Gurman, ojo porque Apple planea lanzar, parece que sí, el primer iPhone plegable el año que viene. Ya estaría en las etapas finales de desarrollo y, por tanto, su lanzamiento para 2026 no sería extraño. Pero sorprendentemente, Gurman también menciona, y cito textualmente, otro nuevo diseño de iPhone para 2026. No ha dado más detalles, pero ha dicho eso, otro nuevo diseño de iPhone. Así que, entre el rediseño que se espera para el 17 Pro, con esas mejoras para vídeo, el iPhone plegable y este misterioso nuevo diseño para 2026, parece que Apple tiene una hoja de ruta bastante ambiciosa en estos próximos 2 años. En fin,
Tiene sentido si nos llegamos a creer las declaraciones que hizo Tim Cook y el jefe de hardware, John Ternus, en el último reporte financiero a los inversores, en los que vino a decir que, bueno, cuentan con un plan de desarrollo de iPhone, bueno, más ambicioso que nunca. Así que, bueno, quiero creerles. Y hasta aquí este vídeo de noticias, amigos. Por favor, dejadme un comentario y decidme qué os han parecido estas noticias, bueno, cuál es la que más os ha llamado la atención. Y por supuesto, si os gustan estos vídeos, ya sabéis que podéis dejar vuestro me gusta. Y por favor, si queréis apoyar el proyecto de La Manzana Mordida para que podamos hacer estos vídeos durante mucho más tiempo, visitad lamanzanamordida.com y suscribiros. Por aquí os dejo otros vídeos recomendados por si os habéis quedado con ganas de más después de ver este. Y a mí me veis mañana con más aquí en La Manzana Mordida, porque somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Chao.